Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un personaje que me da especial asco en la política española. Alvise Pérez construyó un personaje sobre una idea muy simple. Toda la política estaba podrida menos él y su partido. Todos los políticos mienten menos él y su partido. Todo el mundo es casta menos él y su partido. Todo el mundo vive del sistema y tenemos un sistema en el que el derroche público alimenta diferentes sectores de la población, menos a él. Todos los partidos políticos emplean técnicas manipulativas para convencer al país, excepto Alvise. Y durante un tiempo, poco, la verdad, le funcionó. Le funcionó porque España, no vamos a mentir, está harta de políticos, porque tenemos casos de corrupción prácticamente a diario, porque vemos que los medios de comunicación están al servicio y a los intereses de los grandes partidos políticos, porque hay políticos españoles que llevan años atrapados en una cadena de favores, enchufes, puertas giratorias. Y el problema es que cuando uno se sube a un púlpito para acusar a todo el mundo de suciedad, tiene que venir muy limpio. Y Alvise nunca vino limpio, vino muy manchado. De hecho, en sus circunstancias a uno le sorprende que tuviera tanta superioridad moral. Antes de continuar, si os gusta este tipo de contenido, os podéis suscribir y le podéis dar a like. Si no os gusta este tipo de contenido, le podéis dar a dislike y no hace falta que os suscribáis. Y os guste o no, me encantaría saber lo que pensáis vosotros. Dicho esto, la gran tragedia política de Alvise no es que haya atacado al sistema. Eso en sí mismo podría ser hasta sano. La tragedia es que ha usado el hartazgo de mucha gente para fabricar una marca personal basada en el escándalo permanente, en el bulo rentable, en la épica de Telegram y todos los tuiteros que le podrían haber bailado el agua, y el victimismo de manual. Alvise no ha creado un movimiento político sólido, ha creado una parroquia digital, un público que no le exige cuentas, porque exigirle cuentas sería hacerle el juego al sistema, y ahí está el truco. Si todo el ataque contra Alvise es persecución, entonces Alvise no es culpable de nada. Y esto es lo que estamos viendo ahora mismo. Va a haber unas elecciones andaluzas, aunque si lo estáis viendo después no importa, no es algo que sea relevante. Pues Alvise llega después de pinchar en Aragón y en Castilla y León, con encuestas en contra, con problemas judiciales encima y con una estrategia clarísima: presentarse como el hombre perseguido por todos. La única razón por la que yo estoy investigado es porque he hecho sentir incómodo a otros políticos. Así que utilizar el victimismo como estrategia. Ha dicho algo así como: tendrían que ilegalizarnos para detener este movimiento civil. ¿Pero qué escena nos estás vendiendo? ¿Qué teatro basura quieres proponer? ¿Qué religión política? Es el líder diciéndole a sus seguidores que no están votando a un partido, sino participando en una cruzada. Y esta sería una de las primeras grandes oscuridades de Alvise, su forma de convertir cada fracaso en una prueba de pureza. Si no entra en Aragón, no es porque su proyecto sea débil. Si no entra en Castilla y León, no es porque su partido no tenga estructura. Si las encuestas no le dan escaño en Andalucía, no es porque su burbuja digital no se traduzca en votos reales. Siempre hay una conspiración, siempre hay una mano negra, siempre hay persecución, siempre hay un sistema que tiembla, pero quizás la explicación sea mucho más sencilla. Quizá mucha gente que disfruta viendo sus publicaciones no quiere entregarle poder real. Quizás una cosa es consumir indignación en Telegram y otra muy distinta, votar a alguien para gestionar instituciones. Porque Alvise vive de una contradicción permanente. Dice que va en contra de la política profesional, pero está en el Parlamento Europeo y existen audios de él muy orgullosamente hablando del dinero que está ganando y de lo bien que le va. Dice que va contra la casta, pero disfruta la visibilidad, el sueldo, la protección y el altavoz que le da el cargo. Dice que quiere limpiar el sistema, pero qué curioso que su nombre aparezca en investigaciones, sanciones y condenas. Que viene a denunciar corruptelas, pero el episodio que más ha marcado su figura pública es el de los 100.000 euros en efectivo recibidos por Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain. Y aquí hay que detenerse, porque esto es demoledor.
Alguien que se vende como el azote de los chiringuitos, que admite en el Tribunal Supremo que recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas. El dinero además llegó en un maletín o bolsa negra en fajos y él negó que ese dinero fuese para financiar ilegalmente su campaña. Pero el dato político, más allá de lo que determine la justicia, es gordísimo. El hombre que se presentó como el látigo de la corrupción tuvo que explicar ante el Supremo por qué había recibido 100.000 euros de un empresario. Y claro, no estamos hablando de una transferencia clara, pública, transparente, registrada, fiscalizada y explicada desde el primer día. Estamos hablando de dinero en efectivo, de un empresario, de una campaña electoral en el ambiente, de una investigación por presunta financiación ilegal, de un dirigente que ha hecho bandera de perseguir la opacidad de los demás y que ahora quiere convencernos de que lo suyo era perfectamente normal. Claro, lo de siempre. Lo que hace el resto siempre huele mal, pero lo tuyo siempre tiene una explicación alternativa. La Fiscalía del Supremo apoyó investigar a Alvise por presunta financiación ilegal y delito electoral a raíz de esos 100.000 euros recibidos por CryptoSpain. Esto no significa que esté condenado, y hay que decirlo claramente, pero su impresión política ha quedado por los suelos. El problema no es solo penal, es un problema de credibilidad. ¿Cómo puede alguien construir toda su autoridad moral acusando a los demás de vivir entre sobres, favores y dinero oscuro y luego pretender que recibir 100.000 euros en metálico de un empresario no manche su figura? Alvise ha intentado defenderse diciendo que ese dinero no fue a la campaña, que era para capitalizarse personalmente, que no se usó para financiar su partido. Es que incluso esa defensa es políticamente venenosa. ¿Qué clase de regenerador democrático necesita recibir 100.000 euros en efectivo para capitalizarse personalmente? ¿Qué clase de cruzado contra la corrupción acepta ese dinero en ese formato? ¿Qué habría dicho Alvise si esto mismo lo hubiese hecho un diputado del PSOE, o del PP, o de Vox, o de Podemos, o de cualquier otro partido? Lo sabemos, habría montado una campaña de Telegram durante semanas, hablado de cloacas, mafia, gentuza, casta, en fin, lo de siempre. Pero cuando el protagonista es él, entonces es que todo el mundo le está persiguiendo. Esa es la segunda gran oscuridad. Ha construido una vara de medir para los demás y otra para sí mismo. A los demás le exige pureza absoluta. A él hay que creerle. A los demás sospecha total. A él hay que concederle contexto. A los demás cualquier cosa hace sentencia moral. A él hay que esperarle, entenderle, protegerle y acompañarle en la batalla contra el sistema. Esto no es regeneracionismo. Esto es caudilismo. Y, Alvise, eres igual de hijo de que el resto. O peor, porque tú has vendido la imagen de que tú no eras como ellos y ni unos meses han pasado para darnos cuenta de que no eras como ellos, eras exactamente peor que ellos. Y el asunto de CryptoSpain no es el único. El Parlamento Europeo también sancionó a Alvise 2 días sin dietas por no cumplir con sus obligaciones de declarar ingresos. Otra vez, la palabra clave, la transparencia. El hombre que denuncia opacidad y queda señalado por su falta de claridad. La sanción económica puede parecer pequeña, unos cientos de euros, pero el símbolo es enorme. El supuesto fiscalizador de la casta no cumplía correctamente con las obligaciones de la transparencia que se exigen a un eurodiputado. Y luego está el historial de los bulos, que es fundamental para entender el personaje, porque Alvise no solo es un político polémico. Antes de ser diputado ya estaba conectado con el contenido incendiario, acusaciones, publicaciones que luego terminaban en procedimientos judiciales. Y uno de los casos más conocidos fue el de la falsa PCR de Salvador Illa. Alvise difundió una supuesta prueba de COVID atribuida a Illa durante la campaña catalana. La Fiscalía lo denunció por presunta falsedad documental e injurias y él admitió en sede judicial que difundió el documento sin comprobar su veracidad, aunque negó mala fe y negó haberlo creado. Bueno, es importante. Cualquiera puede equivocarse, ¿no? Pero convertir la irresponsabilidad en método, lanzar una bomba informativa, beneficiarte del impacto, alimentar la sospecha, destrozar reputaciones o condicionar una campaña y luego, yo no lo sabía, no lo comprobé, ya circulaba. Pero si no lo comprobaste, ¿para qué lo difundiste?
Y si tu negocio político consiste en presentarte como el que revela verdades que los medios ocultan, ¿cómo puedes permitirte difundir algo tan grave sin verificarlo? El que criticaba a Ana Pastor por su verificador de noticias, ¿no? El tercer gran agujero es su relación tóxica con la verdad, porque no actúa como alguien que busca la verdad con rigor, actúa como alguien que busca la munición, algo que le sirva para atacar al enemigo. Si luego resulta que no es cierto, pues nada, cloacas, censura, ataque del sistema, me desprecian. Y la mentira ya era, ya se ha hecho popular. También fue condenado por el Tribunal Supremo a pagar 7.000 euros a Ana Pastor por publicar en redes sociales 2 fotografías de ella captadas en restaurantes sin interés informativo. El Supremo confirmó que hubo intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen y obligó a retirar esas fotografías. Esto es una resolución comunicada. A mí, que exponga a Ana Pastor, me da un poco igual. Ana Pastor es una persona que no me cae bien, me parece que está completamente sesgada políticamente, que no busca la verdad, que busca su verdad y busca reforzar su narrativa junto con su marido a través de programas televisivos y una reputación grande entre los votantes de izquierdas. Pero realmente esto se ampara en una hipocresía tremenda. Cuando Marine Le Pen fue entrevistada por Ana Pastor y le preguntó si ella había acogido a algún refugiado, le dijo que sí. ¿Alguien se cree esto? No, pero lo tenía que hacer para ganar credibilidad y para no quedar como una absoluta hipócrita que es. Aunque el tema hoy no es Ana Pastor. Pero sí vamos a ir al caso de la fiscal Susana Gisbert. El Parlamento Europeo levantó la inmunidad de Alvise para que el Tribunal Supremo pueda actuar por el presunto acoso en redes sociales a esta fiscal especializada en delitos de odio de Valencia. Según lo publicado, el Supremo pidió investigarle como presunto autor de delitos relacionados con acoso o stalking, provocación a delito de atentado contra autoridad o funcionario público y odio a través de redes sociales. De nuevo allí presunto, ¿no? Ahí ya no... Tampoco me quiero meter en exceso en ese tipo de cosas, pero el problema es que todo responde al mismo mecanismo emocional. No hay que convencer racionalmente, hay que producir sensación de asedio. No hay que construir partido, hay que construir un enemigo, porque todos sabemos que en España la gente no vota a favor de los partidos, vota en contra de los partidos. La gente del PSOE vota porque viene la extrema derecha. La gente del PP vota porque vienen los rojos. Y así uno se ve atrapado entre nubes de hipocresía y entre políticos que se aprovechan de la estupidez española para ganar votos, enriquecerse y hacer todas las perrerías posibles. Entonces, claro, no hay que gobernar, hay que denunciar. No hay que responder, hay que hacerse la víctima. No hay que explicar los 100.000 euros, hay que hablar del sistema y lo podrido que está, y tú como alternativa perfecta. En el mitin último, Alvise habla de que se han unido todos contra nosotros y presenta su movimiento como algo tan incómodo que tendrían que ilegalizarlo para frenarlo. Referencias andaluzas, apelaciones a la fe, queridos hermanos. Y luego los seguidores gritando estamos contigo. Bueno, pues eso, la deficiencia mental en estado puro. Y mientras tanto, electoralmente, la realidad es mucho más fría. Se acabó la fiesta, consiguió un resultado llamativo en las elecciones de 2024 con 3 eurodiputados y un 4,59% en España. Pero después, en Castilla y León, ni un 1,4%. Según información, las estimaciones para Andalucía tampoco le asignarían ni siquiera un escaño. Y se interpretaba que podía hacer daño a Vox sin entrar él mismo en el Parlamento. Esto es clave para desmontar el mito. Alvise será grande en redes, en Telegram. Pero a la hora de la verdad es una persona que ha dado a entender el tipo de gentuza que es. Una persona que busca hacerse rico en política y que no buscaba acabar con chiringuitos. Una persona que ponía el dedo acusador para el resto, pero que luego a él le han pillado porque no es muy listo. Y su populismo en estado puro, con frases como yo cerraría Canal Sur, cuando sabe que no es posible, o que yo no voy a pactar con nada ni con nadie, cuando sabes perfectamente que si supone estar en el poder vas a ir por ello, uno se da cuenta de que vive en el terreno cómodo, donde todo es corrupto, todo es traición y todo se arregla con frases incendiarias. Y claro, ¿es una alternativa institucional seria?
Pues ofrece mucha emoción, venganza simbólica, fantasía de que un hombre con un canal de Telegram y un ejército de ardillas puede entrar en el sistema y prenderle fuego. Pero España no se arregla con un imbécil de esta talla. España no necesita más farsantes con complejo de superioridad. Necesitamos instituciones limpias, controles reales, periodistas reales, honestos, jueces independientes de todo signo político, ciudadanos exigentes y políticos a los cuales les rindamos cuentas. Albi se pide cuentas para todo, pero cuando se las piden a él, ¡ay, es que me acosan! Venga ya, por Dios. Su figura está completamente manchada, no por una campaña dentro del sistema ni una conspiración universal entre Abascal, Montero, Feijóo, Yolanda. No, no porque le tengan miedo, está manchada por sus propios actos, por su propia suciedad, sus propias contradicciones, su propia manera de hacer política. No es el final de la fiesta, es otra fiesta más cutre, más casposa, más digital, más histérica, pero fiesta al fin y al cabo. España tiene motivos de sobra para estar hasta los huevos de todos los políticos. Pero el hartazgo no puede convertirnos en imbéciles. No podemos combatir la corrupción adornando a cualquiera que grite corrupción más alto que los demás. No podemos compartir los bulos siguiendo a alguien que ha hecho del impacto viral su principal herramienta. No podemos combatir la opacidad entregándonos a un señor que recibe 100.000 euros en efectivo. Y eso, para quien vive de pedir cuentas a los demás, debería ser exactamente igual. Alvise, cállate, eres gentuza, eres casta, eres igual de malo si no peor que el resto y los españoles no te necesitamos. Vete a tomar por saco a otra parte y deja de joder el panorama político y dejar la impresión de los españoles por los suelos a través de estos putos políticos que lo único que hacen es dañarnos. Cállate la boca de una vez, Alvise, vete por donde has venido. Tu fiesta era exactamente igual de mala que la del resto y no se va a acabar nunca, porque tu objetivo nunca fue los ciudadanos, tu objetivo fue enriquecerte y hacer mucho ruido y la víctima. Eres patético. Y con esto terminamos. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo.